Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Estanislao Nistal, soy profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEU. Soy virólogo y soy investigador también en virus. Trabajo con distintos virus, el virus de la gripe y otros virus, otros paramixovirus. Y estamos también trabajando en el estudio de la inmunidad innata frente a las infecciones virales. El motivo de la charla de hoy, del seminario online, es tratar de acercaros un poco al conocimiento de elementos básicos del coronavirus. Y esta charla ha sido organizada por el hermano Román Álvarez García, con la ayuda de Fabiana Queirós Oliveira, a los que agradezco pues, que hayan tratado de que las conexiones y todos los elementos de esta presentación pues, estén bien. Eh, Me pidieron que presentara un poco pues, mi trayectoria. Yo soy exalumno marista, estudié en TUI y en Coruña, y después de ahí pues me fui a estudiar la carrera estudié bioquímica en Salamanca, y una vez que terminé bioquímica pues decidí ir a trabajar un tiempo a Estados Unidos, donde bueno, pues estuve en el laboratorio del doctor Adolfo García Sastre en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde estuve primero trabajando como técnico de laboratorio y luego donde realicé mi tesis doctoral y posteriormente pues una breve estancia postdoctoral. Después de este tiempo pues me volví a España y estuve trabajando 5 años en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra, y a partir ya de ahí pues comencé mi trayectoria como investigador independiente en la Universidad San Pablo CEU, donde estoy en estos momentos. En principio quería, como os decía, centrar el tema de hoy en la infección del coronavirus, y en concreto pues en algunos aspectos relacionados con su biología o su epidemiología, o bueno, pues las medidas que se están realizando pues para tratar de que vaya un poco la investigación adelante en todo lo relacionado con la investigación de este virus. Eh, la primera diapositiva que os quería comentar es esta diapositiva en la que estamos viendo pues un poco las características de distintos microorganismos o de distintos entes que nos pueden producir infecciones. Y en concreto, pues lo que veis aquí son pues el tamaño de las células o de las bacterias, de las células eucariotas o de plantas, de las bacterias o de los virus, o del tamaño relativo que tienen las proteínas o los átomos con respecto a ellos. En concreto, pues si nos atenemos a la escala de tamaños, os podéis hacer una idea de cuánto mide una célula eucariota, que es bueno, pues en torno al tamaño micrométrico, ¿no? De varias micras. Eh, un parásito o los parásitos que producen enfermedades tienen un tamaño similar, ya que son células eucariotas, y bueno, pues son visibles al microscopio. En comparación con ellos, las bacterias son algo más pequeñas, en torno a una escala de magnitud, y los virus tienen unos tamaños menores. En algunos casos llegan a rozar el límite del tamaño de las bacterias, y bueno, pues cada uno de esos los virus, para observarlos se necesitan aparatos, microscopios especiales, pues como los microscopios electrónicos, los rayos X o otras técnicas. Os he puesto aquí esta diapositiva un poco para haceros una idea del tamaño de las cosas, y que cuando estamos hablando de virus no estamos hablando de bacterias y no estamos hablando de parásitos. Las infecciones víricas están producidas por virus, las infecciones bacterianas por bacterias. Vale, perdón por las molestias. Como os decía, las infecciones pueden estar producidas por estos tipos de microorganismos, y cuando estemos hablando de una infección vírica, no es lo mismo que una infección bacteriana y no es lo mismo que una infección parasítica. Así que, bueno, pues eso.
En cuanto a las infecciones producidas por virus, bacterias o parásitos, os he puesto tres de las infecciones más legendarias que a lo largo de la historia de la humanidad, que están producidas o bien por un virus o por una bacteria o por un parásito. En esta imagen del mundo, que la he tomado de esta referencia, podéis ver pues cómo estos distintos agentes infecciosos se extendieron a lo largo del mundo, se propagaron, y podemos ver que la enfermedad o este tipo de enfermedades han estado con la humanidad desde su más tierna infancia, incluso antes, ¿vale? El caso de la malaria, por ejemplo, eh, es muy... es muy característico que se han detectado los mosquitos de familias muy similares a la del mosquito anófeles, que es el transmisor del Plasmodium falciparum, que es el parásito que produce la malaria. Pues han encontrado restos de ámbar, mosquitos bueno, pues que pudieran transportar este parásito e infectar a animales incluso antes de la época en la que los humanos habitaron la Tierra. Otras infecciones, como por ejemplo la de la lepra, se conocen desde hace también miles de años, y se conocen pues desde restos de cuerpos o momias que tenían síntomas de haber pasado, de cuerpos que habían pasado la lepra, ¿vale? Es una enfermedad terrible que va deteriorando de ciertas partes de nuestro cuerpo, incluso pueden necrosarse y vamos perdiendo pues eso, dedos o brazos o piernas o lo que sea. Y por último, las infecciones causadas por un virus que ha sido devastador a lo largo de la historia de la humanidad, que ha sido el virus de la viruela. El virus de la viruela ha sido el origen de grandes pandemias en todo el mundo y fue, por ejemplo, el causante de las grandes pandemias que extendió el conquistador, o los conquistadores que fueron a América, y que no solamente pues, por la introducción de la cultura bueno, pues también trajeron la enfermedad, y la viruela llegó a un territorio en el que la población no tenía ningún tipo de inmunidad y murieron un montón de personas. En aquella época, como podéis imaginar, no había ni antivirales, ni había... las medidas higiénicas eran muy primitivas, y bueno, pues como la población no tenía ningún tipo de inmunidad, fallecieron muchísimas personas en América por culpa de la viruela. La viruela, un poco al hilo de la charla que quería comentaros hoy, es una enfermedad transmitida por un virus que entra en nuestro cuerpo por vía respiratoria, ¿vale? Una persona con viruela puede estar produciendo partículas en las pústulas que tiene en su piel, que pueden entrar en nuestros pulmones, y a partir de los pulmones se infectan unas células que se llaman macrófagos. Eso se diseminan ese virus que crece en estas células puede diseminarse y producir pues fiebre, dolores musculares, etcétera, síntomas muy típicos en las infecciones virales, pero que a lo largo de los días pues empiezan a tener otra sintomatología, que son pues manchas rojizas en la piel. Las personas empiezan a vomitar, tienen diarrea, es una diarrea abundante, tienen hemorragias, y en una tercera, bueno, en un estado posterior, ese virus se extiende y llega a órganos vitales para el cuerpo humano y, bueno, pues en muchas personas causaba la muerte. En las personas que sobrevivían, estas huellas del virus en nuestra piel, estas pústulas, se secaban y dejaban unas huellas que quedaban en la piel de las más infectadas para el resto de la vida. Son lesiones que son huellas de haber pasado. En el siglo XX murieron de viruela en torno a 300 millones de personas en todo el mundo. Si juntásemos las personas que fallecieron en guerras, en todas las guerras, incluidas la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras civiles como la Guerra Civil Española, ese número estaría en torno a 100 millones de personas. Bueno, pues para darnos una idea de la magnitud y del problema social tan grandísimo que pudo causar la viruela en su tiempo. Hoy en día la viruela está erradicada gracias a que bueno, pues, la humanidad aprendió a luchar contra ella, y fue en el primer microorganismo frente al cual se desarrolló una vacuna. La primera persona que desarrolló una vacuna contra la viruela de manera experimental
fue Edward Jenner. Edward Jenner era un médico cirujano inglés que observó cómo ciertas personas que ordeñaban vacas y eran inmunes a la infección por la viruela, y observó cómo esas vacas tenían en las ubres pústulas similares a las que podía tener una persona con viruela, y hizo la conexión, ya que esas pústulas procedían de una lesión similar a la humana, pues hizo la conexión y pensó que quizá las pústulas de las personas eh, que tenían viruela podían asemejarse a esta viruela de vaca. Entonces, si tomábamos restos de pústulas de vaca y se las inyectábamos o las raspábamos en la piel de una persona que no había sido expuesta a la viruela, quizá se podía vacunar y prevenir infectarse con el virus de la viruela humana. Y eso es lo que hizo, ¿no? Entonces realizó un experimento con un niño pequeño, muy cercano a él, al cual le inoculó pústulas del resto de la vaca, de las presentes en las pústulas de la vaca, y a ese niño posteriormente le infectó con el virus de la viruela y comprobaron que pues el niño nunca tuvo la viruela. Esto hoy en día sería impensable realizarlo de esta manera. Los criterios que tenemos hoy en día de protocolos de desarrollo de vacunas son muchísimo más estrictos, e incluso llevan años para ver que no hay ninguna secuela secundaria, ningún efecto secundario en cualquier vacuna que se haga, y es una de las cosas por las que hoy en día pues, el desarrollo de una vacuna lleva tanto tiempo. Este método de vacunación, hay que decirlo, que también se venía practicando no de una manera tan empírica, sino de una manera más tradicional en China durante cientos de años, en un proceso que se llama variolización. Pero Jenner fue capaz de hacer la conexión y tomar este virus de vacas e inyectarlo en humanos. Ese virus que estaba en vacas es el virus de la vacuna, ¿vale? Y de ahí viene el nombre, de ahí viene su nombre, de las vacas. Y hoy en día, pues, infección América, pero también fue la persona, gracias a una expedición que fue llamada la Expedición Filantrópica de la Vacuna, que se hizo gracias a pues, una serie de niños gallegos que vivían en Coruña, en concreto 22 niños que vivían en un orfanato, a los que se les inoculó el virus de manera del vaccinia, de manera eh, secuencial, y viajaron en una corbeta que se llamaba la María Pita. O sea, la expedición salió de Coruña, y esa expedición pues viajó primero a Canarias, luego a Cuba, Caribe, y de ahí los niños se fueron pasando la vacuna unos a otros y se fue extendiendo por Norteamérica y Sudamérica, dio la vuelta al mundo, llegó a las colonias de Oriente como Macao, Filipinas, se extendió al sudeste asiático y ya regresaron. De aquellos niños quedaron pues dispersos por el mundo, pero su hazaña pues salvó miles de millones de vidas a lo largo de muchos años después de este viaje. El segundo estima que fue en torno al 3% de la población mundial en un periodo muy breve de tiempo. Para haceros una idea de la importancia que pudo tener este hecho, pensad que en España en aquella época vivían en torno a 20 millones de personas, y de esas 20 millones de personas, 250.000 personas murieron. Y también para haceros una idea de la importancia que tuvo en la historia de la humanidad, si os dais cuenta, el año 1918 fue el año en el que terminó la Primera Guerra Mundial. A pesar de lo que digan los historiadores, una de las principales razones, si no la más importante, para terminar con la guerra fue el que muchos soldados se enfermaron y no pudieron acudir al frente. Y eso en un ejército, pues ya no hay gente que pelear, se acabó la guerra, ¿vale? Esto es una cosa que muchos historiadores no reconocen cuando hablan de la guerra de la Primera Guerra Mundial. Para haceros también una idea de la importancia que pudo tener, si os dais cuenta, la guerra tuvo lugar principalmente en territorio europeo, y podríais decir, si analizáis la esperanza de vida o una gráfica de esperanza de vida en el continente europeo, pues decir, y miráis lo que pudo pasar en torno a esos años, del 14 al 18, pues podíais decir, bueno, es que la caída de la esperanza de vida se debió
a que hubo una guerra y murieron muchas personas. Y bueno, si bien es cierto, si nos vamos a otro país como en Estados Unidos, en el cual, aunque muchos soldados acudieron a la guerra, las personas, no hubo una guerra en el territorio americano, ¿vale? Y aquí lo que tenéis es una gráfica con la esperanza de vida de la Sociedad Americana de Microbiología, ¿vale? La esperanza de vida en los Estados Unidos del 1900 a 1960, y lo que podéis ver aquí en esta gráfica es la caída brutal en la esperanza de vida, de 50 años a en torno a 38, 35, que se debió a la terrible, a la devastación que causó, eh, la gripe durante un par de años, en torno al año 1918 principalmente, y duró un año más, casi hasta el año 1919. En esa época, la gripe afectaba, o la mortalidad causada por esta gripe tuvo una incidencia muy grande en personas jóvenes, ¿vale? En personas mayores y en niños tuvo una incidencia similar a la de otros años que pudo haber muertes también causadas por gripe, pero muchas de las personas jóvenes, en torno a 20 y 40 años, murieron también debidas a la infección por esta gripe española. La causa son varias, pero se piensa que las personas no tenían inmunidad frente a este tipo de virus, mientras que personas mayores que hubieran nacido 40, 50 años, más allá de 40, 50 años, habían visto algún virus similar al virus de la gripe. Tenían algún recuerdo en su sistema inmune para poder luchar frente al virus de la gripe, ya que habían pasado alguna infección por un virus muy similar al que causó la gripe de 1918. ¿Qué es lo que pudo pasar en este año 1918 y que diera lugar al origen a este virus tan mortífero y nos pudiera hacer entender por qué, por ejemplo, el coronavirus que vamos a ver a partir de ahora en las próximas diapositivas sea tan dañino? Bueno, los virus de la gripe tienen la característica, son virus que tienen un genoma segmentado, tienen 8 segmentos, y son virus que pueden infectar células del tracto respiratorio, y hay células que pueden infectarse por más de un virus. Personas que estén en contacto con animales pueden infectarse con virus de gripe animales y virus de la gripe humana, ¿vale? Y se piensa que algo así pudo ocurrir. Alguna persona se infectó con dos virus al mismo tiempo, y ese virus, como tiene 8 segmentos, se replicó dentro de esa célula, y al salir, al replicarse y producir nuevos viriones, tomó trocitos o segmentos de un virus y trocitos o segmentos de otro. Eso le hicieron eh, transformarse y tener en su superficie proteínas que eran las proteínas del virus que saltó del ave, del animal, y que infectó al humano, mientras que conservó algunos de los genes que tenían los virus circulantes en humanos en aquel momento. En otras palabras, este virus tenía una carcasa distinta a la que tenían los virus de la gripe anteriormente. El tener un virus con una envuelta y unas proteínas de superficie totalmente distintas es lo que hizo que las personas que lo sufrieron no tenían ningún recuerdo inmune de haber visto ese virus. El virus no tenía ningún bloqueo en su replicación, ni ningún obstáculo para saltar entre personas e infectar a más y a más personas hasta que se extendió por toda la humanidad. Algo que seguramente nos resulta bastante similar a lo que ha pasado estos días. A partir del año 1918, este virus ya no mutó, ya no recombinó con otros virus, sino que fue evolucionando. Para evadir la respuesta inmune que pudieran tener las personas una vez que se habían enfrentado al virus, el virus muta pequeños residuos, pequeños aminoácidos en las proteínas de su superficie, y es lo que se denomina deriva antigénica, y esto es lo que da lugar a las gripes estacionales, que si bien siguen teniendo mucho riesgo para ciertas personas, como las personas mayores o personas que tienen alguna enfermedad cardiovascular o algún problema respiratorio, este virus no es tan mortífero. Es mortífero, pero no es tan mortífero como lo pudo ser la gripe en el año 1918, que mató, como decía antes, entre 40 y 50 millones de personas. Eh, Durante el siglo XX, hemos estado hablando del siglo de 1918, y os he dicho que el virus de la gripe de 1918 se, eh, se mantuvo en la población humana en circulación a lo largo de los siguientes años,
pues podemos ver cómo este virus, que fue mutando y fue adaptándose a vivir entre los humanos, fue desplazado por otro virus en el año 1957. ¿Vale? Otro virus que tenía una carcasa, unas proteínas de superficie distintas a las proteínas de superficie que tenía el virus H1N1 que estaba circulando desde 1918. Este virus desplazó al virus de la gripe que había circulante hasta ese momento y se mantuvo entre los humanos durante 10 años, 11 años. En el año 1968 hubo otra pandemia de gripe por otro virus que tenía otra envuelta totalmente distinta, es una H3N2, compuesta por proteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa, el virus de la gripe, que son distintas a este otro, al H2N2, y ese virus ha permanecido con nosotros pues hasta nuestros días, ¿vale? Esta flecha está un poco corta, se podría prolongar, igual que la de arriba, igual que la de abajo. Y en 1977 hubo otra reemergencia del virus de la gripe. Desde entonces se piensa que la siguiente gran pandemia va a ser la pandemia de gripe, una pandemia de gripe, y por eso pues ha habido brotes muy agudos de casos en sudeste asiático de una gripe que se llama la gripe aviar, que tiene otra envuelta también distinta a las envueltas que estamos hablando, y ha habido diversos brotes de otras cepas, H9N2, bueno, distintas cepas a lo largo del siglo. Todas ellas se ha pensado que iban a ser la nueva gran pandemia, ¿no? La última ha sido, por cierto, en el año 2009. Bueno, y este virus, por cierto, también ha desplazado a estos otros virus que estaban circulantes, ¿vale? Bueno, durante este periodo, además de la gripe, ha habido dos brotes muy importantes, muy serios debido a su patogenicidad en humanos, de coronavirus, que son los virus que vamos a ver a continuación. Fueron los brotes de SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que bueno, pues, se inició también en el sudeste asiático, en China, y el MERS, el Middle East Respiratory Syndrome, que es un coronavirus que emergió en los países de Arabia y que de vez en cuando sigue habiendo algún caso. Tanto en un caso como en el otro, la mortalidad causada por estos virus es muy alta. En el caso del SARS, el 10% de las personas que se infectan mueren, y en el caso del MERS, en torno al 30%. Tanto en un caso como en el otro, estos virus, al ser tan letales, tienen una patología muy fuerte y no suelen ser asintomáticos. Y las personas, cuando los están replicando y están transmitiendo a otra persona a la que infectan, suelen tener síntomas muy graves. O sea, tú sabes cuando una persona está infectada y, bueno, pues el virus te viene de esa persona. No está transmitiendo el virus antes de tener esos síntomas o esa enfermedad. En el caso del SARS coronavirus 2, es un virus que tiene una homología muy grande al coronavirus del SARS, tiene en torno al 80% de homología, pertenece a la misma familia y al mismo género. Este SARS coronavirus se diferencia del SARS original en que es mucho menos patogénico. Y podríais decir, bueno, pero más patogénico, ¿cómo puede ser si ha matado a muchas más personas? Menos patogénico en el sentido de que el porcentaje de las personas a las que mata con respecto, o sea, el porcentaje de las personas que mata comparado con el número de las personas a las que infecta es mucho menor. Ahora mismo los números todavía no son muy aproximados. Estiman que el índice de mortalidad o la tasa de mortalidad de este virus es superior al 2% de las personas que infecta. Posiblemente sea mucho más bajo, ¿vale? Estamos hablando porcentajes por debajo del 1%, incluso por debajo del 0,5%. La gran ventaja evolutiva de este virus es que es capaz de infectar a muchísimas personas. Se transmite de persona a persona casi sin síntomas. Muchas personas son asintomáticas y eso hace que se propague de una manera mucho más eficiente, llega a muchas más personas, mata muy pocas, pero al final llega a todas las personas y eso es lo que evolutivamente para un virus le permite sobrevivir, ¿vale? Bueno, más que sobrevivir, continuar expandiéndose. Vale, voy a cambiar de diapositiva ahora. Bueno, la siguiente diapositiva ya es un poco va orientada ya al tema que queríamos hablar hoy, que es el de los coronavirus. Los coronavirus son unos virus que tienen forma de corona, de ahí deriva su nombre, y son virus de un material génico que está compuesto
compuesto por ARN, y son los virus con un genoma de ARN más grande, en torno a 30.000 pares de bases. Son virus que son fundamentalmente respiratorios en humanos, se transmiten por vía respiratoria, aunque en los animales no es así. Las proteínas de superficie del virus, o dentro de las proteínas de superficie del virus, hay una que se llama la proteína S o spike, que es el principal componente antigénico. Cuando nos infectamos, la mayoría de los anticuerpos que generamos contra este virus van dirigidos frente a esta proteína, la proteína S. Cuando el virus entra en nuestras células, se une a un receptor, esa proteína S actúa como a modo de llave y encuentra una cerradura que sería un receptor en las células de nuestro tracto respiratorio, que se llama AC2, bueno, y cuando se une se inicia una serie de eventos que implican la endocitosis y como este virus tiene un ARN y ese ARN tiene polaridad positiva, ese ARN puede leerse o lo puede leer la maquinaria de traducción para la producción de proteínas, la maquinaria de traducción celular, y sintetizar las proteínas del virus. Este virus o estas proteínas iniciales inducen la formación de un complejo, de una maquinaria o de una estructura artificial creada por el virus que les sirve como plataforma para replicar su genoma y bueno, pues ensamblado y procesamiento de algunas de las proteínas que produce. Una vez que produce su material génico y sus proteínas, este virus se ensambla en el retículo endoplásmico y se libera nuevamente para que salga de la célula e infecte a otras células. Como decía anteriormente, los coronavirus son virus que infectan, además de los humanos, a otros animales. Se conocen coronavirus que infectan, por ejemplo, pues a los perros, a los gatos, a los cerdos, a los murciélagos, a conejos, vacas, etcétera, ¿no? Dependiendo del animal, la patología es respiratoria o también puede ser una patología en el tracto gastrointestinal. Dentro de los coronavirus que infectan a los humanos, hay 4 que pueden producir infecciones de manera recurrente, que son y que nos producen catarros anualmente sin una mayor complicación, excepto en algunas personas, que son estos coronavirus que podéis ver aquí en la parte de abajo, en esta lista. Y en la parte de abajo del todo, pues en este cuadrado, en este rectángulo de color rojo, pues os he señalado los 2 coronavirus que os he indicado anteriormente, el SARS y el MERS, y por último el SARS coronavirus 2 de este año, del 2019, cuyo origen no se comprende todavía, no se conoce. Se piensa por su similitud con otras secuencias de murciélagos que procede de murciélagos, aunque también se piensa que es un virus que probablemente infecta a otros animales, entre ellos, por ejemplo, pangolines o algún otro animal, y que ese continuo circular entre distintas especies le permitió adquirir capacidades que cuando dio el salto a los humanos le volvieron muy patogénico. Aquí tenéis, os estaba hablando de por qué pensamos que este virus procede de murciélago. Aquí lo que tenéis es un análisis filogenético de secuencias de los genomas de coronavirus que se han aislado de muchas especies. Lo que tenemos aquí son sobre todo beta coronavirus, que es un género de estos coronavirus. Y como veis, pues muchos de ellos proceden de murciélagos y en concreto los más cercanos a los que se han aislado ahora son todos de murciélagos, ¿vale? Aunque hay una similitud con coronavirus de otros animales. En cuanto a la incidencia y los factores de patogenicidad de este coronavirus, esta gráfica seguramente ya la habréis visto en telediarios y en otros medios de comunicación. Es un virus que se caracteriza por tener una muy baja patogenicidad en torno al 80% de las personas que o son asintomáticas, no se enteran de que han tenido el virus o tienen síntomas muy leves. De los síntomas que os voy a comentar más adelante, pues a lo mejor tienen 1 o tienen 2, pero bueno, tienen una infección que no es incapacitante. En torno al 14% de las personas que se infectan desarrollan una patología ya severa. Implica que esas personas pues tienen fiebre, tienen apatía, tienen una sintomatología aguda y en muchos casos necesitan ayuda hospitalaria. Y en torno al 5% de esos pacientes necesitan una ayuda hospitalaria seria. Y si no se les provee esa ayuda, ese cuidado médico y ese tratamiento, mueren.
¿vale? Y aquí es donde está el principal talón de Aquiles de las infecciones en los hospitales y de la saturación de los hospitales, cuando no podemos atender a los enfermos. Eh, Aquí lo que tenéis también es otra gráfica, la siguiente gráfica, que tiene una estimación del número de personas que fallecen dependiendo de su rango de edad. Y lo que podéis ver aquí es que, por ejemplo, las personas de más de 80 años tienen una posibilidad de en torno al 15% de morir si pillan el coronavirus. Y, o sea, eso es una de cada 6 personas. Ese índice o esa tasa de mortalidad se reduce si nos vamos al rango se reduce a la mitad si nos vamos al rango entre 70 y 80 o nuevamente a la mitad si nos vamos a rango entre los 60 y los 70 años. El que la mortalidad sea mucho más grande en este grupo no implica que no haya riesgo en que otras personas más jóvenes puedan morir por este virus. Por ejemplo, en personas de en torno pues, 20, 30 años, pues hay un riesgo, en torno al 0,2% de las personas pueden morir y puede parecer un número muy pequeño, pero pensad si conocéis a 500 personas que una de ellas vaya a morir, ¿vale? Y seguro que conocéis a más de 500 personas y cercanas a vosotros. Así que es un riesgo que existe y es un riesgo pues, que hay también que cuidar y que prever. En cuanto a las patologías que tienen las personas con un mayor riesgo de morir por coronavirus, pues tenéis aquí esta lista, en la cual quiero que la miréis también de una manera aditiva. Esto es, pues por ejemplo, el riesgo, el tener una enfermedad cardiovascular o tener diabetes o tener una enfermedad respiratoria crónica, pues predispone para morir del coronavirus. Pero cuando tenemos 2 o 3 patologías de este tipo, pues esto es aditivo, ¿vale? Esto es sinérgico, perdón, la probabilidad que tenemos de morir aumenta, ¿vale? Entonces es importante, en caso de tener estas patologías, de recibir una atención médica lo antes posible y de la mejor manera posible. Em, una de las cosas también que se han puesto de manifiesto a lo largo de la pandemia es que las infecciones tienen que controlarse a varios niveles, a nivel del hogar, a nivel comunitario, en nuestro trabajo, en nuestra relación con otras personas y también a nivel sanitario. ¿Por qué? Porque si no la controlamos a estos distintos niveles, podemos tener una saturación de nuestros hospitales y una falta de atención a personas que de otra manera podrían sobrevivir. Cuando tenemos una infección muy aguda, en el sentido de que muchas personas se infectan al mismo tiempo, va a haber también, aunque sea un porcentaje muy bajo, como hemos visto en la anterior gráfica, ese porcentaje bajo de personas es un número muy alto de personas si todas se infectan al mismo tiempo. Y eso es lo que implica que muchas personas acudan todas a la vez al hospital y que en el hospital no haya personas o no haya camas o no haya respiradores para todas ellas y saturemos el sistema sanitario y muchas de esas personas mueran. ¿Vale? Cuando tenemos o somos capaces de controlar las transmisiones, lo que conseguimos es que el número de personas que gradualmente se vayan infectando haga que el número de personas que necesiten ir al hospital también sea gradual y que no llegue a saturar a la capacidad de nuestros hospitales y puedan ser atendidas y salvar su vida. ¿Vale? Entonces, por ello es importante que a todos los niveles, eh, a nuestro nivel personal, pues siendo atentos, qué es lo que estamos tocando, con quién nos estamos relacionando, qué posibles vías, en caso de que estuviéramos infectados y no nos demos cuenta, pues, qué posibles medidas de prevención podemos hacer para no infectar a otros, como lavarse las manos, no llevarse las manos a la cara, a los ojos, a la nariz, y sobre todo quedarse en casa para prevenir, para reducir el número de contactos entre personas, pues estas medidas son medidas súper importantes para tratar de ralentizar esta expansión en la infección. En cuanto a los gobiernos o las autoridades que tienen que controlar eh, pues que esto no se sature, que el sistema sanitario no se sature, se tienen que preocupar
en implementar métodos para hacer un diagnóstico de las personas que puedan estar infectadas o de sus contactos de una manera muy rápida y muy eficaz. Esto va a ser muy importante cuando pasemos este estado de alarma en el que estamos ahora mismo para prevenir, en caso de que haya nuevos brotes, pues para prevenir que se expandan, ¿vale? Necesitamos también prevenir aglomeraciones de gente, con lugares donde haya muchas personas y que el virus pues sea capaz de transmitirse a todas las personas que estén juntas. Y también necesitamos hacer un seguimiento muy importante de las personas que estén infectadas y sus contactos para prevenir futuras infecciones. Bueno, muchas personas habréis visto que tienen síntomas muy distintos cuando se infectan. Y en concreto podéis ver en esta gráfica pues algunos de los síntomas que no todos ellos tienen que ocurrir al mismo tiempo, pero síntomas muy comunes y que pueden ser variados dependiendo de la persona. Por ejemplo, pues es muy común tener fiebre, tener una tos o una tos de garganta o un dolor de garganta, tener también pues dificultad al respirar, como que no nos llega el aire, y en algunas personas tener diarrea. Junto con esto, aquí pone pues el runny nose. ¿No? Hay muchas personas que lo que pierden es el sentido del olfato o el sentido del gusto. Y esta también aparece en los primeros días de la infección. Cuando esta infección arranca, tenéis estos síntomas, pero a medida que va progresando, lo que ocurre es que en muchos casos se desarrolla una neumonía. Esa neumonía induce una inflamación en nuestros pulmones, no llega suficiente oxígeno a la sangre y esa falta de oxígeno en sangre, junto con otras cosas, causa un fallo multiorgánico, fallo de los riñones, fallo del hígado, fallo del corazón, y eso es lo que causa la muerte. Eh, muchas de las patologías muchas de las muertes causadas por virus se deben no a la infección del virus per se, sino a la respuesta de nuestro propio sistema inmune frente a esa infección viral. Y esto se debe a una cosa que se llama la tormenta citoquímica. Es una cell. Bueno, vamos a ver si ahora fluye otra vez de nuevo. Siento los cortes, siento la interrupción. Luego de evitar el, trataremos de evitar de cortar, de hacer corte y de editar el vídeo. Como os decía anteriormente, una manera de tratar de evitar el problema, el más fácil, es tratar de evitar que el virus entre en nuestro cuerpo, y la medida más eficiente es tratar de evitar las pequeñas partículas, las pequeñas gotitas que el virus produce, perdón, que nosotros producimos y en las que está presente el virus cuando tosemos, ¿vale? Que no solamente se transmiten por el aire hasta que entren por nuestros conductos respiratorios, sino que también se pueden depositar en distintas superficies y nosotros posteriormente al tocar esas superficies y llevarnos la mano a la boca, pues pueden entrar en nuestro cuerpo. Eh, la segunda perdón, eh, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Las medidas que son más eficientes para prevenir la transmisión del virus es primero, como os decía anteriormente, ser conscientes cuando una persona estornuda que puede estar lanzando esas partículas con el virus, esas pequeñas gotas se pueden depositar sobre distintas superficies y que esas superficies las toque otra persona y, bueno, pues entre en nuestro cuerpo, ¿vale? Esa persona puede que no se infecte, pero puede transmitir también o no aparentar estar infectada y puede transmitir el virus por contacto directo con otras personas. Y esa es una manera que podría evitar, pues lavándose las manos de una manera recurrente o tratando las manos con los alcoholes sanitarios que últimamente se han puesto de moda y tratar de, pues eso, también reducir en lo que se pueda el contacto con otras personas, como, pues bueno, personas a las que les demos las manos, les demos un beso, etcétera, ¿no? Y porque esa persona puede, tanto si es consciente como si no es consciente, pues se va a llevar la mano a la boca o a la nariz y es como se va a infectar. Bueno, una segunda estrategia que es la que ahora mismo se está desarrollando con una mayor intensidad en los investigadores, en los científicos que estamos trabajando en este sentido, es tratar de inhibir la replicación del virus en su
estadio más inicial, ¿vale? Cuando el virus entra dentro de la célula o cuando el virus está empezando a tener los síntomas o a causar los síntomas en la persona, o incluso antes, con medidas profilácticas, ¿vale? Para que una persona que esté en contacto con una persona infectada no se infecte cuando esté en contacto con el virus. Hay como dos estrategias o tres estrategias ahora mismo que parece que están funcionando muy bien. Una de ellas, que está todavía a nivel clínico experimentándose a ver su eficacia y sus posibles efectos adversos, es el uso de suero que procede de pacientes que están infectados, pero que se han curado. En otras palabras, que han desarrollado una inmunidad, unos anticuerpos contra el virus y han pasado la enfermedad. Bueno, pues la extracción del suero de esos pacientes, luego se puede, ese suero con esos anticuerpos, se le puede poner a una persona que todavía no se haya infectado, pero tenga un riesgo muy alto de infectarse y de tener alguna complicación, o se le puede poner a una persona que ya tenga el virus y que, bueno, pues de esa manera le ayudemos a luchar contra él. Hay otras dos estrategias que se orientan a inhibir la replicación del virus. Son antivirales, moléculas que funcionan inhibiendo la máquina de replicación del genoma viral. En concreto, hay una que se llama Resendivir, que todavía no ha salido al mercado, pero hay muchas esperanzas puestas en ella, que consiste en bloquear ese fármaco, inhibe la replicasa del virus y de esa manera no se pueden hacer copias de su genoma y ahí se terminó el problema. Hay otros dos fármacos muy interesantes que se han usado tradicionalmente en el tratamiento de la malaria, del paludismo, que os hablaba al principio. Bueno, pues esos fármacos que se llevan usando durante cientos de años, algunos de ellos, o decenas de años de una manera eh, controlada, eh, pues son la cloroquina o un derivado que se llama hidroxicloroquina. Se sabe que además de tener un efecto contra el parásito, el Plasmodium falciparum, tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina inhiben procesos de fagocitosis que son esenciales para la entrada de muchas cosas, entre ellas este virus en la célula infectada. Si inhibimos la entrada del virus, bloqueamos su replicación también, ¿vale? O por lo menos si la disminuimos, pues también reducimos la capacidad del virus de controlarnos y podemos reaccionar de una manera más eficiente. Una segunda estrategia consiste en bloquear eso que os estaba contando antes, que era la tormenta de citoquinas, ¿vale? El efecto superinflamatorio que ocurre en nuestro pulmón cuando detecta que está infectado por este virus y que se debe a la producción de unas citoquinas que inducen el reclutamiento de células inflamatorias, como os decía antes, neutrófilos o monocitos. Y una de estas citoquinas es una citoquina denominada interleuquina 6, ¿vale? Entonces, hay unos tratamientos que se están usando para otras enfermedades, como la artritis reumatoide, entre otras, que son anticuerpos que se unen a estas citoquinas y de esa manera previenen o a su receptor, ¿vale? Y de esa manera previenen la inducción de la cascada de señalización que induce la inflamación, ¿vale? Este es un proceso que está mediado por citoquinas que se unen a receptores, que activan programas de señalización o programas de transcripción asociados pues a esa movilización, la producción de moléculas, el infiltrado, etcétera. Pues bueno, si bloqueamos a este nivel, bloqueamos la inflamación, permitimos que el paciente, aunque esté infectado, respire, que tenga más oxígeno y que no muera de ese fallo multiorgánico, que es al final la causa de la muerte. Por último, están las vacunas. Las vacunas son el método más eficaz de prevenir la infección, pero lo malo es que todavía no tenemos una vacuna que se pueda poner en circulación para ponérsela a los pacientes. Las vacunas necesitan, como se indicaba al principio, un proceso de desarrollo muy, muy largo. Y ahora mismo hay muchas empresas, hay muchos centros de investigación, muchos gobiernos que están invirtiendo una cantidad muy, muy grande de trabajo y esfuerzo y muchos científicos y muchas personas, muchos científicos y científicas, muchas personas que están dedicando su tiempo al desarrollo de estas vacunas, ¿vale? Hay más de, hay muchas, hay muchas estrategias para el diseño de estas vacunas, cada una tiene un tiempo de desarrollo distinto y se están desarrollando las 5 estrategias al mismo tiempo. Seguramente hayáis oído en las noticias pues, que China y Estados Unidos ya han desarrollado la primera vacuna que se están probando en pacientes. Bueno, lo que se está probando es una vacuna piloto para ver que esa vacuna no tiene ninguna toxicidad.
y que no causa efectos adversos en las personas a las que se la pone. Y requiere de otras 2 fases de ensayo clínico una vez concluida esta, y eso es lo que va a durar más de muchos meses, posiblemente más de un año, en desarrollarse. A pesar de que esta es la primera estrategia, estas vacunas que han puesto ahora son pequeños liposomas basados en ARN mensajero que codifica la proteína S del virus, la superficie. Pues hay otras 4 estrategias que consisten, en vez de tener liposomas que codifiquen ARN o que contengan ARN mensajero, pues hay vacunas basadas en la inyección de ADN que codifica para el ARN mensajero que produce esas proteínas, o hay otras que están basadas en la inyección de un virus como el vaccinia, el virus de la vacuna modificado para que exprese una proteína del virus del coronavirus. Son virus recombinantes, expresan proteínas de otro virus. Y como la vacuna funciona muy bien, pues es un muy buen virus para producir, para vacunar, ¿vale? Para producir inmunidad. Hay otras vacunas que consisten en despedazar el genoma del virus, eliminarle los elementos patogénicos y recrear un virus de nuevo, pero atenuado, que no contenga los elementos de virulencia. Esa es una de las vacunas más eficientes. Esa se está desarrollando aquí en España, junto con otro grupo, también en el CNV, el grupo de Mariano Esteban está desarrollando una vacuna con el virus del vaccinia, y el grupo de Luis Enjuanes e Isabel Sola está desarrollando una vacuna con virus atenuados. Y por último hay otra vacuna que está basada en el uso, en la inyección de proteínas recombinantes del virus. Purificamos las proteínas, se las inyectamos a un paciente y esas proteínas, sin tener el virus, son capaces de inducir una respuesta inmune. Bueno, para terminar, simplemente hacer o dejar en el aire 3 preguntas, 3 ideas de qué es lo que va a pasar una vez pasemos este confinamiento. El confinamiento se va a extender hasta que el sistema sea capaz de absorber en un hospital la cantidad de pacientes que se pueden infectar al mismo tiempo, y eso posiblemente dure todavía unas semanas, ¿vale? Una vez que el sistema sanitario no esté atascado, pues se tendrá que empezar a ver cómo reorganizar los medios sanitarios que tenemos y cómo prepararnos para futuros brotes o para futuras pandemias futuras, que seguro que las va a haber. A lo mejor no ocurren en un año, en 2 años, pero en 10, 20 años van a ocurrir, y puede pasar como ha pasado ahora. Para eso es fundamental tener un sistema de diagnóstico muy rápido y un sistema de control de epidemias, muy bueno. Necesitamos un sistema sanitario que invierta en la investigación básica y en el conocimiento para generar herramientas en el control de esas enfermedades. Es necesario la creación de un Centro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas, un centro de investigación, no de diagnóstico. Y es muy importante que la gente sea consciente y fuercen al sistema para impulsar la investigación, no solamente a nivel de este virus, sino de otros virus que pueden producir pandemias similares, o de otros aspectos de la sanidad que no solamente son importantes para luchar frente a estas infecciones o frente a estas enfermedades, sino también para generar conocimiento. Y por último, pues de que tengamos una sociedad más segura y un sistema que potencie el conocimiento como una de sus pilares fundamentales y nos permita avanzar como sociedad. Y nada, con esto quiero terminar, daros las gracias, y no sé si hay alguna pregunta o voy a conectarme ahora con Román Álvarez, que es el productor de este evento, de este vídeo. Les pido disculpas por los cortes. Es creo que un problema de internet. Yo en principio tengo mi ordenador que tiene buena conexión, y bueno, pues quedo abierto a las preguntas. Román me pregunta, vamos a ver, perdón, un segundo. Eh, vale, Lucía Bebida pregunta que he mencionado que en el ciclo del coronavirus el ARN del virus, una vez en el interior de la célula a la que infecta, ¿se traduce directamente en los ribosomas de la célula? Sí, el ARN que entra puede ser traducido directamente por el ribosoma. No se retrotranscribe, no, eso solamente ocurre con los retrovirus, con los lentivirus, y
No, este es un virus que pertenece a una familia completamente distinta de los retrovirus. Este no es de la familia de los VIH, es un coronavirus. Y los coronavirus son virus de ARN de polaridad positiva que se pueden traducir según entran en la célula. Y es distinto también al virus de la gripe. Este es un virus, el coronavirus es un virus con un genoma de una sola cadena de ARN de polaridad positiva. El virus de la gripe, por ejemplo, es un virus que está segmentado, tiene 8 segmentos y tiene ARNs de polaridad negativa que necesitan ser convertidos a ARN de polaridad positiva para traducirse por el ribosoma. Lucía Esteban pregunta, se ha hablado mucho de las PCRs en los últimos días en los medios. ¿Qué aplicación tienen en todo esto del SARS coronavirus 2? Bueno, para empezar, las PCRs no sirven para amplificar ARN, ¿vale? Lo que está diciendo la gente cuando dicen que hacen PCR es que están haciendo un proceso que se llama RT y luego una PCR. La RT es un proceso que se denomina retrotranscripción y consiste en transformar el ARN del virus en ADN y a partir de ese ADN sí se puede hacer PCR, ¿vale? ¿Qué aplicación tiene todo esto en el SARS coronavirus 2? Pues bueno, que es la única manera, no es la única manera, pero es la manera más eficiente y más rápida que tenemos ahora mismo para diagnosticar que una persona está infectada en esos momentos, ¿vale? Y pregunta, ¿qué diferencia hay entre el resultado de un test rápido y una PCR? Bueno, hay varios tipos de test rápidos. Los test rápidos en general están orientados a la detección de antígenos, a la detección de proteínas del virus o a la detección de anticuerpos que nuestro cuerpo produce frente al virus, ¿vale? En cuanto a la primera, que ha salido en las noticias, que ha habido un problema con unos kits de diagnóstico que no estaban validados, esos kits de diagnóstico, unos de ellos, lo que hacían eran detectar proteínas del virus. Dependiendo de la cantidad de virus que estemos produciendo, pues hay un límite de detección. Si tenemos una viremia muy pequeña o tenemos una producción de virus muy pequeña, muy baja, puede ser que esos kits rápidos no lleguen a detectar de una manera muy eficiente a todas las personas infectadas. Una RT-PCR es mucho más sensible, detecta tantos ciclos, o sea, detecta cantidades ínfimas hasta el nivel de una sola molécula cuando tenemos una infección. Hay otros test rápidos, como decía, que están basados en la detección de anticuerpos frente al virus. O sea, nuestro cuerpo, una vez haber pasado la enfermedad, produce anticuerpos, pues hay kits rápidos de detección de esos anticuerpos frente al virus. Y eso es lo que nos puede servir para saber si hemos pasado la enfermedad. Y van a ser muy importantes a lo largo de los siguientes meses. Alba Rubio González pregunta, ¿a qué se deben las diferencias en la tasa de mortalidad del virus entre países como, por ejemplo, Italia, con mayor mortalidad, y Alemania, con menor mortalidad? Bueno, y podríamos añadir aquí, pues, por ejemplo, España y Estados Unidos, o Corea del Sur. La principal diferencia en la tasa de mortalidad se debe al denominador, ¿vale? ¿Cuántas personas están diagnosticadas con respecto a cuántas personas, perdón, la tasa de mortalidad se debe o se calcula dividiendo las personas que mueren con respecto a las personas que están infectadas. Si nuestro sistema no está diagnosticando a todas las personas infectadas, incluso aquellas que no son conscientes de estar infectadas, estamos infravalorando el número de esos infectados. La tasa de mortalidad, el numerador respecto al denominador, va a ser mucho más alto. La tasa de mortalidad va a ser mucho más alta. Pero esto es un artefacto, ¿vale? La tasa de mortalidad, cuando ya se estandarice en todos los métodos, va a ser muy similar entre países, o es posible que sea muy similar. Andrés Gómez Reino López pregunta, ¿por qué si las defensas terciarias del ser humano tienen memoria inmunológica respecto a un patógeno invasor, existen casos de personas que se vuelven a contagiar? Vale. Cuando nos infectamos por un virus o por una bacteria, por un agente infeccioso en general, desarrollamos inmunidad frente a este patógeno, pero eso no quiere decir que esa inmunidad sea completa. De hecho, si recordáis, cuando somos pequeñitos y nos ponen una vacuna, muchas veces necesitamos un recuerdo. Necesitamos que nos vuelvan a poner esa vacuna. O, por ejemplo, cuando nos ponemos la vacuna del tétanos, nos recomiendan que al cabo de los 10 años nos demos un recuerdo, que nos pongamos un recuerdo. Eso se debe a que los anticuerpos que desarrollamos frente al virus van decayendo a lo largo del tiempo.
es posible que alguna persona que haya pasado la infección tenga un nivel de anticuerpos que no bloquean completamente al virus en caso de volverse a infectar esa persona. En ese caso, la persona puede volver a desarrollar, se puede volver a contagiar y puede desarrollar una patología. Pero lo que es importante entender es que esa patología no es, no va a ser, o es muy probable que no vaya a ser tan aguda como la primera vez. Ya tenemos algo de memoria y eso es lo que nos prevendrá de futuras infecciones con una patogenicidad o el desarrollo de una patología mucho mayor en siguientes infecciones. Pregunta María GC. ¿Por qué por qué se está tardando tanto en investigar vacunas para este virus? Bueno, realmente esto es una de las cosas que nos debiera de hacer pensar como sociedad cómo estamos haciendo las cosas. Desde que ocurrió la pandemia, o sea, la pandemia del SARS que os indicaba en la presentación, hubo muchos grupos en el mundo que se pusieron a trabajar en la vacuna frente a aquel virus. Y como la pandemia se pasó y el virus nunca volvió, pues todo el esfuerzo que se hizo para el desarrollo de aquellas vacunas quedó pues empantanado, ¿vale? Quedó congelado y es ahora, gracias a esta nueva pandemia, cuando aquellos trabajos se vuelven a retomar. El desarrollo de una vacuna requiere muchos años, no por cómo saber cómo se hace la vacuna, que saber hay muchos métodos, ya os he explicado 5, sino cómo saber si esa vacuna es efectiva. Hasta que no sepamos cuál es el mejor método o cuál es la mejor estrategia que podemos tener a la hora de poner la vacuna para proteger a una comunidad, para proteger a la sociedad, no podemos desarrollar esa vacuna en todo su potencial. Y eso es algo que lleva tiempo. Cada vez que se desarrolla una vacuna o se pone un fármaco en el mercado hay 3 fases, al menos 3 fases de desarrollo clínico, más la fase preclínica de desarrollo, la fase del laboratorio de los investigadores y las investigadoras, de la gente que está trabajando en su laboratorio para que esa vacuna pueda llegarse a probar inicialmente primero en animales y luego en personas. Como os decía, la fase 1 trata de ver si esa vacuna que tú has hecho tiene algún tipo de toxicidad, si produce algún efecto adverso, qué dosis es óptima o puede llegar a ser tóxica. Luego hay una fase 2 en la que se prueba si tiene algo de efecto en un número mayor de personas. Y por último, una fase 3 en la que ya se desarrolla un estudio muy grande, implica muchas personas y se trata de ver pues qué eficaz es y cuánto protege, ¿no? A lo largo del tiempo. Todo esto lleva mucho tiempo, lleva muchos años y ahora queremos adelantar en un año todo lo que no hemos hecho porque no hemos invertido y no nos hemos preocupado de desarrollar este tipo de vacunas durante todo el tiempo que ha transcurrido desde la primera infección por el SARS. Entonces, por eso es por lo que se tarda tanto. Vale, Lara Martín García me pregunta si la carga viral de una persona contagiada influye en que esa persona resulte más o menos afectada por el coronavirus. Aunque esto es algo que todavía no se conoce muy bien, para este virus es muy probable que así sea. Se conoce para otros virus que, igual que con el agua, igual el agua no es tóxica, pero si te metes debajo del mar y no sales a respirar, pues te ahogas, ¿no? Pues esto es algo parecido. Cuando estás expuesta a una cantidad muy grande de virus, es muy probable que te logres infectar, ¿vale? Que te infectes. Y eso es el riesgo que corren las personas que están en contacto con las personas infectadas. Por eso es tan importante proteger a los sanitarios, que son la primera barrera eh, que está en contacto con estos pacientes. Alfonso González Martín pregunta, ¿qué se sabe del COVID-19 y los animales de compañía? Bueno, pues hay alguna evidencia de transmisión entre humanos y algún perro. Y se sabe que, bueno, pues como os he indicado al principio, los coronavirus pueden circular en perros, en animales, en gatos o en animales de granja cercanos a los humanos. En este caso, la transmisión de humano a la mascota, al perro en este caso, son 2 casos puntuales. Yo en concreto no conozco más en detalle si ha habido muchos más casos y si hay oportunidad de que el virus que infecta al animal vuelva a infectar a una persona. Todavía es algo que no se conoce. Alba Rubio González pregunta, ¿cuál crees que es el origen del virus? ¿Cabe la posibilidad de que sea un virus artificial que se haya ido de las manos como se dijo en su momento? Bueno, este virus, como os decía, su homología
si se hace el análisis filogenético de su secuencia, es un virus de murciélago, ¿vale? Más del 96% de su secuencia es un virus muy parecido a un virus que se secuenció atrás en el año 2013 en murciélagos. Las características que tiene su genoma hace que prácticamente es imposible. Tiene unas características, hay ciertos elementos que nos harían pensar que este virus no es altamente patogénico. De hecho, no lo es. O sea, como os digo nuevamente, este es un virus que no tiene una gran tasa de mortalidad en comparación con el SARS y el MERS, pero precisamente esa ha sido su virtud, el que sea muy fácilmente contagiable. Por las características que tiene el genoma y si se fija uno en los elementos que tiene, o sea, es más probable pensar que este virus no haya sido creado en un laboratorio porque los elementos que le hacen distinto al SARS o a otros coronavirus de murciélago son elementos que se adquieren con la evolución, no son mutaciones o no hay huellas en el genoma de este virus que hagan pensar que ha habido manipulación de su genoma, ¿vale? Que se haya creado artificialmente en el laboratorio. Y el que se haya ido de las manos o no, yo también lo dudo, precisamente pues porque eh, en, las características de este virus, el que no se conozca, por ejemplo, eh, en el caso de haber sido un virus con el que se hubiera estado trabajando en laboratorio, pues muchas de las cosas que han venido luego, pues cómo llegar a conocer su genoma, cómo llegar a ver qué receptor usa, son cosas que ha llevado el tiempo, que han llevado tiempo hacerlas, ¿no? Eh, y si se hubiera trabajado con este virus en un laboratorio se sabría inmediatamente. Y en sitios donde se ha descubierto eso no es necesariamente el virus donde se diagnosticó este virus por primera vez. Con lo cual, para mí son una serie de eventos que me hacen pensar que este virus es un virus de origen natural y que muy probablemente tuviera su origen en murciélago, pero es un virus que tiene circulación en muchas especies animales en torno a murciélago. Ariana Santano González me pregunta, ¿crees que es viable disponer de test de detección rápida para el momento en que se levante el estado de alarma y poder testar a la población? Es fundamental, ¿vale? Si queremos tener una libre circulación de personas, es muy importante, cuanto más rápido, tratar de diagnosticar cuántas personas han estado infectadas a lo largo de estos meses, a lo largo de estas semanas, y tratar de prevenir la infección de las personas que todavía no se hayan expuesto y tratar de monitorizar en caso de que haya un nuevo brote qué personas tienen algo de protección y qué personas no la tienen para acotar mucho mejor, para aislar mucho mejor a esos nuevos casos que ocurran. Ariana Santano González pregunta, ¿crees que es viable disponer de test de detección rápida? Perdón, Eloy Sánchez Blanco pregunta, ¿hay algún barómetro o medio por el cual se puede establecer por qué una persona es sintomática y otra no? Es una muy buena pregunta, Eloy. No conocemos todavía por qué las personas asintomáticas no desarrollan la enfermedad. Es muy probable que en estas personas haya un sistema o parte de su sistema inmune que es más eficiente a la hora de controlar el virus y que si es capaz de controlar el virus en su etapa inicial, sea también capaz eh, de bloquear el desarrollo de una patología más grave. En otras palabras, cuanto antes lo prevengas o cuanto antes lo bloquees y lo cortes de seco al virus, pues no vas a tener síntomas. El cómo esas personas tienen esa manera de bloquear al virus de una manera más rápida todavía no se conoce. Eloy Sánchez Blanco pregunta, fuera de patologías, ¿por qué los niños con un sistema inmune poco desarrollado se contagian menos, se contagian menos o no presentan síntomas frente a personas de alta edad con un sistema inmune deteriorado pero maduro? Bueno, pues esta es una pregunta también muy interesante. No es cierto que los niños no se contagien menos, eso todavía no está demostrado. Lo que se sabe es que los niños se pueden contagiar y lo que no se sabe es cuántos de los niños que han mostrado que no se han infectado realmente se han infectado y son asintomáticos. Hay una serie de virus que se conoce que tienen una menor incidencia en niños. Por ejemplo, todos recordaréis de pequeñitos algún compañero o por lo menos de haberos vacunado algunos contra la varicela. Bueno, pues de niños, cuando nos ocurre la infección por la varicela,
Eh, la patología, pues bueno, nos hace, estamos unos días malitos, eh, nos salen los granos por la piel, pero bueno, estás una semana en casa, no tienes que ir al cole, puedes jugar a los videojuegos o bueno, estar tranquilo en casa y se te pasa y no tienes mayor problema. Esa varicela, el virus de la varicela, si le infecta a una persona mayor o si el virus se replica en una persona mayor, porque el virus cuando nos infecta permanece latente en nuestro cuerpo, bueno, pues cuando se replica en una persona mayor, la patología es mucho más grave, ¿vale? Se produce parálisis en parte de nuestro cuerpo, un dolor intensísimo y las personas que lo pasan, pues lo pasan bastante mal. Ahí tenéis una evidencia de un virus que de pequeñitos nos hace una patología, nos produce una patología muy leve o nula y en mayores aguda. Eh, este es un virus similar. ¿A qué se debe? Bueno, todavía no se conoce muy bien, pero quizá el que de pequeños no reaccionemos, el tener el sistema inmune muy todavía inmaduro o no desarrollado completamente, puede ser una de las causas por las cuales, por ejemplo, no desarrollamos esa inmunopatología respiratoria, que es la que os dije anteriormente, que al final es la que nos termina matando. ¿Vale? Y eso puede ser una de las razones que lo explique. Ana Fiz Ferrer pregunta, si una persona es asintomática, es más resistente al virus. Creo que lo he respondido anteriormente. En principio sí, ¿vale? Una persona que se infecta y no desarrolla síntomas, es muy probable que le haya estimulado algo a su sistema inmune anteriormente o tenga un sistema inmune más fuerte que haya sido capaz de bloquear con una mayor eficacia al virus cuando trató de infectar a esa persona. Por tanto, sí, tiene más resistencia al virus. Elisa y Marina preguntan, ¿son susceptibles las personas que han superado el virus de volverse a contagiar? Como indicado anteriormente, sí. Una persona que se infecta podría, dependiendo del nivel de anticuerpos neutralizantes frente al virus que tenga, si esos anticuerpos son bajos, pues volverse a infectar. Pero lo que sí que es muy probable es que en esta persona que se reinfecta la patología sea más leve. Vale, Fernando Salas González pregunta, ¿se podría utilizar a las personas inmunes al virus para fabricar algún suero al igual que se hace con las personas que ya lo han pasado? Em, bueno, Fernando, eso es también una pregunta que tiene su aquel. Las personas que son inmunes al virus no se sabe si hasta qué punto se han llegado a infectar para producir una buena respuesta humoral, una buena cantidad de anticuerpos que frenen al virus. Habría que estudiarlo, es algo que todavía no se conoce, pero habría que cuantificar cuántos anticuerpos neutralizantes tienen esas personas que son refractarias al virus, que han desarrollado una respuesta muy rápida, ver si han generado suficiente cantidad de anticuerpos como para bloquear la entrada de un virus en una segunda infección, una segunda exposición, y habría que ver si llegado el caso, pues se pueden transferir. Eh, a ver, Patricia Majano Pascual pregunta, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en una superficie? He leído que es mejor tomar paracetamol que ibuprofeno en estos momentos cuando se tiene fiebre. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues depende de la superficie, ¿vale? Un virus puede permanecer en el aire durante unos cuantos minutos. No se sabe todavía, aunque la mayor parte de las partículas el virus va principalmente en las partículas de saliva de mayor tamaño. No se sabe tampoco qué cantidad de virus permanece en el aire por más tiempo, que no esté en esas gotitas. Y tampoco está muy bien caracterizado cuánto sobrevive el virus una vez que se deposita en una superficie. Hay estudios con algunas superficies, por ejemplo, pues cartón, aluminio, superficies de cobre, superficies de plástico, y dependiendo de cada superficie tiene una vida media más larga o más corta. Por ejemplo, el virus sobrevive muy mal en una superficie de cobre y sobrevive, vamos, muy mal significa que tiene una vida media muy corta, en torno a 2, 3, 4 horas, por ahí, y tiene una vida mucho más larga si el virus se deposita, por ejemplo, en un plástico, que puede sobrevivir muchas horas, incluso días. Eh, preguntas lo del paracetamol, el ibuprofeno. Bueno, este es un estudio que todavía no se ha corroborado, pero en Francia hay una persona, el ministro de Sanidad en concreto, que sugirió que el ibuprofeno inducía o podía tener una relación con una mayor patogenicidad en caso de personas que estaban infectadas con el coronavirus.
Hay una hipótesis por ahí de por qué puede ser eso, pero es algo que todavía no se ha corroborado. Ante la duda, la idea es que el ibuprofeno puede estimular la producción del receptor del virus, pero es algo que todavía hay que, esa es una hipótesis, no se ha verificado y habría que verificar. ¿Y el por qué tomar paracetamol? Bueno, pues por dos cosas. Una es porque el paracetamol funciona muy bien contra la fiebre y entre elegir uno y otro, pues el paracetamol funciona muy bien, pues entre uno y otro tomar paracetamol. Pero esto hay que tener mucho cuidado porque hay algunas personas que están tomando para la enfermedad crónica que tienen ibuprofeno. Entonces, quitarles el ibuprofeno es contraproducente. No se debe hacer eso. Deben seguir con su tratamiento del ibuprofeno y en caso de que tenga alguna relación con el coronavirus que todavía no se conoce y no va a ser una cosa de haber alguna relación, no va a ocurrir tampoco en todas las personas, pues determinar si se les cambia el tratamiento o no. Vale, Ana González Morenza pregunta, ¿cuánto tiempo dura sobre los textiles y cuál es el método más efectivo para limpiarlo? Vale, pues contra los textiles, en concreto yo no he leído nada, pero me imaginaría que puede ser algo similar a cuánto aguanta el virus, por ejemplo, sobre un cartón. Dura horas, ¿vale? No te puedo decir ahora, en cartón me parece que eran en torno a 6 horas, por ahí la vida media. ¿Qué es lo más efectivo? Bueno, pues hay dos cosas. Una es la temperatura, o sea, lavar, por ejemplo, una ropa que esté llena de virus, pues por encima de los 56 grados, más allá de una, más allá de una, más allá de una hora, el virus no sobrevive, o media hora, por encima de 56 grados. Así que lavar la ropa con un ciclo de calor por encima de 56 puede valer. Raquel Gómez González pregunta, ¿por qué la diabetes es un factor de riesgo? ¿Qué relación tiene? Pues también es muy buena pregunta, Raquel. La diabetes, de los efectos que tiene a medio y largo plazo es el deterioro del endotelio vascular. Eh, y se sabe que ese endotelio vascular, cuando es deficiente, pues de alguna manera condiciona también para que las personas tengan una inflamación más aguda en caso de tener un estímulo. De todas formas, esto que te estoy diciendo es algo que desconozco ahora mismo qué importancia tiene en el contexto de la infección por el coronavirus. Eh, yo creo que los tiros pueden venir por ahí. El daño en el endotelio vascular que puede estar relacionado con una mayor eh, patología a la hora de pues, tener esta hiperinflamación que nos produce el coronavirus. ¿Vale? Carlos pregunta, Estanislao, ¿crees que el virus se podría erradicar por completo o que es algo con lo que vamos a tener que sobrevivir para siempre? Bueno, pues el virus, como os decía anteriormente en la charla, hay 4 virus circulantes en este momento y son virus que no sabemos si en algún momento tuvieron o produjeron algo similar a lo que está produciendo esta epidemia, esta pandemia del coronavirus. Eh, algunos de ellos pueden que hayan estado circulando durante cientos de años en la población humana. Y son virus que, como os digo, producen ahora mismo catarro. Eh, hay algunos que están más circulantes que otros o que son más prevalentes que otros y bueno, pues ahora mismo eh, no se ha desarrollado nunca una vacuna contra ellos porque, como digo, muy pocas personas producen una patología severa y no merece la pena los esfuerzos de vacunar a todas las personas, pues porque no tienen la patología no matan a tantas personas, ¿de acuerdo? En cuanto a si este virus va a quedarse con nosotros, pues va a depender de varias cosas. Una es si se va a convertir en un virus en una comunidad, en una población en la que haya muchas personas o todas las personas estén inmunizadas, excepto, por ejemplo, los niños pequeños, que cuando nacen no tienen inmunidad. Bueno, pues en algún momento a lo mejor se podrían infectar. Como la patología en pequeños es muy pequeña, es muy baja, pues a lo mejor se queda ahí la cosa, ¿vale? Pero también existe un elemento que es que vamos a tener una vacuna, ¿vale? Y en el momento que tengamos una vacuna, tenemos la capacidad de inmunizar a toda la población y reducir de una manera muy eficaz el número de personas que puedan ser propagadoras del virus. Si llegamos a bajar el número de aumentar tanto el número de personas inmunizadas, vamos a conseguir que, a lo mejor, vamos a conseguir que el virus no se logre propagar y se termine por exterminar. Pero es algo que todavía no sé, vamos a ver lo que pasa. Ana María Millán López pregunta,
podría exterminarse el coronavirus? Y si es así, ¿cuánto tardarán en conseguirlo? Bueno, pues he contestado antes a Carlos. Es una pregunta muy interesante. Va a depender de eso, de varias cosas. Si somos capaces de tener una inmunidad en la comunidad muy grande, si este virus es capaz de sobrevivir solamente transmitiéndose en niños pequeños, y vamos a ver si somos capaces con la vacuna de inmunizar a tantas personas de tal manera que el virus no sea capaz de propagarse y de desaparecer. ¿Vale? Caben las dos posibilidades en estos momentos. Pedro Egea pregunta, debido a que cuando Europa supere el brote va a haber países en los que siga habiendo casos activos, se teme un segundo brote europeo en otoño y es posible que que se acabe haciendo estacional por esto. Sí, lo de la estacionalidad lo acabamos de comentar ahora. Y en cuanto pasemos este brote, pues nos puede pasar igual que China. China, si leéis los periódicos, ahora mismo se está preparando para levantar las medidas de aislamiento y no sabemos si van a ser capaces de contener todos los datos, todos los casos importados de otros países que ahora vengan a China con el virus. O de algún caso que quede en China, en algún lugar remoto y que vuelva otra vez a iniciar un nuevo brote. Eh, es muy probable que estábamos viendo que en el hemisferio sur, que estaba saliendo del verano, está entrando ahora en el otoño, pues ha habido también casos de coronavirus. El coronavirus también se puede transmitir en países donde las temperaturas son muy cálidas. Seguramente se transmita menos, pues porque lo que es eh, la supervivencia del virus en superficies es mucho más baja cuando hay luz y hay temperatura y hay sequedad, pero todavía podemos transmitirlo entre personas, ¿vale? Entonces, hasta que no consigamos una buena inmunización en toda la comunidad, que haya un número muy importante de personas inmunizadas, el virus vamos a tener o podemos tener brotes de este tipo continuamente. No solamente de Estados Unidos, sino como comentas de otros países de Europa o de África o de Asia o donde sea. Lucía pregunta, ¿hay evidencias científicas precisas sobre el efecto de la temperatura en la propagación del virus? Ahora mismo, lo único que se sabe son de experimentos in vitro, ¿vale? Se sabe que el virus, por encima de cierta temperatura, por ejemplo, la estaba comentando anteriormente, si tú subes la temperatura en la que está el virus en las partículas de saliva a 56 grados, el virus se desnaturaliza o bueno, pierde su infectividad. Si dejas una partícula infectiva en un ambiente de verano, por ejemplo, a la luz del sol, en pleno verano a las 4 de la tarde, pues el virus va a resistir muy poco tiempo. Imagino que en muy pocos minutos, muy pocas horas, sea la superficie que sea. Entonces, evidencias precisas, ahora mismo solamente hay un par de estudios. Uno de ellos es el que comenté anteriormente de los materiales y otro, creo, no puse la diapositiva, pero hay algún otro que no exactamente con el coronavirus, pero con otros coronavirus de la misma familia y algún otro, hay más. Y se ha visto que la temperatura sí afecta a que el virus se mantenga estable o que pierda su infectividad. Pedro Chemubim comenta, dice, ¿por qué las personas que tienen hipertensión están en el grupo de riesgo? Pues lo mismo que con la diabetes. La hipertensión supone un deterioro del endotelio vascular, de las venas. Cuando una persona sufre una inflamación muy fuerte, el tener ese tejido endotelial, el tejido circulatorio, eh, alterado o viejo o deteriorado, hace que esa inflamación se pueda resolver, se pueda curar de una manera más defectuosa. Por ejemplo, pues si tenemos un infiltrado de células, el cómo ese infiltrado con el daño que tenemos ya de por sí en nuestro endotelio vascular, se van sumando cosas y eso es lo que hace, lo que se piensa que está relacionado con esa inflamación tan fuerte que se produce en nuestros pulmones, ¿vale? Pero nuevamente esto es algo que requiere más estudios y vamos a ver un poco cómo evoluciona. Dice Román, agradecer las preguntas recibidas, sentimos no poder responder a todas, pero hemos agotado el tiempo del que disponemos esta mañana. Me dice por último una, de Alba Rubio, según he escuchado, actualmente se está utilizando antipalúdicos para tratar el virus. ¿Qué similitudes hay entre el paludismo y este coronavirus para el tratamiento de funcione? Bueno, realmente los antipalúdicos, los fármacos que actúan sobre el Plasmodium falciparum, actúan sobre el metabolismo del parásito.
pero tienen distintos efectos. En concreto, la cloroquina y la hidroxicloroquina, como decía, también afectan al proceso de endocitosis. Eh, Nosotros, cuando nos infectamos con el plasmodium infecta los glóbulos rojos, el paludismo se debe a la patología asociada a los glóbulos rojos, eh, pero además de eso, se sabe que la hidroxicloroquina, aunque no tuviéramos paludismo, si la administramos a una persona, tiene un efecto sobre la endocitosis celular, ¿vale? Y bueno, pues eso es algo que tiene un efecto directo frente al coronavirus. Y un segundo efecto es estos fármacos que se usaban para el paludismo, se usan ahora en algunas personas que tienen algún tipo también de inmunidad, perdón, de enfermedad autoinmune, ¿vale? Y se ha visto que tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, esas dos virtudes es lo que permite que el virus, poder usar el virus para con esta utilidad. Y por último, Alfredo pregunta, ¿existe ya evidencia de mutaciones del virus hacia cepas menos virulentas? No, todavía se conocen mutaciones, pero todavía no se sabe, no hay una evidencia clara eh, de que el virus haya mutado lo suficiente como para tener distintos fenotipos y cepas que sean menos virulentas. Hay por ahí algún artículo que lo sugiere, pero todavía esto no es evidente. El virus ha acumulado algunas mutaciones dependiendo del lugar en el mundo y del país donde haya llegado, pero no es todavía suficiente como para decir que tenemos cepas con mayor o menor virulencia. Y bueno, pues me dicen que hasta aquí hemos llegado, que muchas gracias a todos por participar en el webinar y nada, pues despediros y daros las gracias, dar nuevamente las gracias a Román, a los hermanos maristas, eh, a Fabiana por bueno, pues por ocuparse de todo esto. Y nada, quedo emplazado. Si tenéis alguna pregunta, pues me podéis escribir o preguntar a Román. Y bueno, pues encantado si os puedo ayudar y a resolver vuestras dudas o si las he resuelto con lo que me habéis preguntado. Así que muchas gracias a todos y a todas. Ya, un saludo.